Al principio reinaba la sabiduría y la inteligencia. La humanidad poseía el arma más poderosa del universo, el saber. Teníamos los conocimientos para evolucionar y poder alcanzar la perfección y la felicidad. El espíritu del saber se encarnó en una tortuga y vino a la tierra. Según cuenta la leyenda, un día el anciano más viejo de la humanidad que buscaba el saber, paseando por la orilla del río, encontró a la tortuga, sin duda la más sabia de todas. El anciano pudo observar sobre su caparazón una especie de diagrama con símbolos e imágenes que cambiaban de posición formando inmensas combinaciones. La tortuga sabia le enseñó al anciano con paciencia toda su sabiduría y fue su guía como una brújula para encontrar el camino. También cuenta la leyenda, dicen, que el anciano maestro Zen se fusionó con la tortuga y se convirtió en el Buda del saber. Custodiaba todo el conocimiento y la inteligencia. Pero un día llegaron los ladrones del saber. Se apoderaron de todos los conocimientos y de la inteligencia, se llevaron a la tortuga sabia y la encerraron con cadenas y candados. El mundo fue cayendo en la ignorancia, que lo destruye todo. Vinieron guerras, sufrimiento, contaminación y epidemias, odio y violencia, la mentira y el caos se apoderó de todos. El mundo bajó al infierno y quedó sumergido en el abismo y la desesperación. Entonces el anciano sabio envió un mensaje de esperanza y sabiduría. Llamó a los guardianes del saber, eran seres espirituales de otros mundos. Les envió las armas y las claves para luchar contra los ladrones del saber, con el fin de recuperar la inteligencia y la libertad. Junto con los pocos seres libres y buenos que quedaban, cogieron las armas del saber y recorrieron el universo, explorando todas las rutas para extender y dar a conocer el mensaje. Todos se convirtieron en los guardianes del saber. Se preparaban para la lucha por la salvación y para recuperar a la tortuga sabia. Se libraría una gran batalla. Los guardianes del saber, con su capa amarilla, luchaban contra los encapuchados de negro, contra la ignorancia y el miedo. Los ladrones intentaban destruirlo todo, hasta que los espíritus del bien, con su inteligencia, consiguieron confundir a los espíritus del mal y se autodestruían. Se libraba una gran batalla para rescatar a la tortuga. Se luchaba por todas partes. El campo de batalla se extendía por el mar y también por la tierra. Se preparaban para la gran batalla final con el fin de recuperar el espíritu del saber y la inteligencia, y a la tortuga del saber. Los guardianes del saber vencieron a los seres malignos. La victoria del bien sobre el mal. Al final, de nuevo, triunfó la cordura y el conocimiento. El espíritu de la sabiduría volvió a la tierra. Por fin, la humanidad podría alcanzar la perfección y la eternidad.
El saber nos hará libres. La recompensa es la felicidad y el amor. Cadmo, el príncipe fenicio, fue en búsqueda de su hermana Europa, que había sido raptada por Zeus. Se preparó con todos sus ejércitos y guerreros para emprender un largo viaje. Tenía que ir a rescatar a su hermana, que estaba cautiva en un país muy lejano, custodiada por un dragón, que se alimenta de la ignorancia, que provoca miedos y paraliza. Viajó por todo el Mediterráneo, junto a sus hermanos y sus guerreros. Cuando Cadmo llegó a la isla de Creta para rescatar a su hermana, los dioses y las diosas lo amenazaron. Finalmente decidió rescatarla, pensando en regresar algún día a su lejana Fenicia. Reunió a todos sus ejércitos. Todos querían acompañarle para luchar contra Zeus, pero Cadmo reflexionó. Sabía que no podía pelear con todo su ejército contra los dioses, por lo que decidió enfrentarse solo contra su dragón. Dejó a sus hombres y siguió el consejo de consultar el oráculo. Visitó Delfos para pedir ayuda a las pitonisas y así adquirir conocimientos para enfrentarse al miedo y a la ignorancia, representados por el dragón. Desafió a los dioses. Allí se vio envuelto en la locura y la desesperación. Soñó que era un guerrero, como un guardián del saber que luchaba contra los ladrones y la ignorancia. Tuvo alucinaciones y visualizó un mundo lleno de sabiduría por descubrir. Cadmo fue hacia la luz buscando la verdad y el conocimiento. El arma más poderosa de Cadmo es su octágono, que simboliza el conocimiento universal. Cadmo es considerado como el primer maestro porque propuso y manifestó que la fuerza del ser humano es la inteligencia y el conocimiento. Se dedicó a investigar y a aprender con su octágono todos los misterios y sectores del saber. Buscó las claves que necesitaba para enfrentarse a los miedos que producían los dragones destructores del saber. Finalmente descubrió las claves. Pudo enfrentarse a sus miedos y a los dragones que le impedían avanzar. Se enfrentó y luchó contra el dragón, contra sus miedos, su ignorancia, y con su saber pudo vencerlo. Con sabiduría, estrategia y perseverancia, Cadmo logró vencer al monstruo, a la ignorancia y al miedo. Así, Cadmo venció al dragón. Cadmo por fin pudo volver al palacio y junto a Armonía sembró por todo el Mediterráneo los colmillos que habían arrancado del dragón. Cadmo y Armonía se fusionaron como dos serpientes para la eternidad. De cada colmillo nació una escuela en la que se enseñaba a los seres humanos a conocer el mundo, a mejorarlo y a enfrentarse a las cosas que les dan miedo y les hacen daño. Heward
Klein, explorador y filósofo, residía cerca de Londres desde 1940. Investigó en restos arqueológicos que halló en sus exploraciones, descubrió en los diagramas y cuadrados mágicos las combinaciones de símbolos y números que luego llamó cadmogramas. Estos cadmogramas que confeccionó Edward tienen su origen en diagramas ancestrales del Oriente y en el octágono de Cadmo. Le pidió ayuda a su amigo el matemático Thomas Cohen para encontrar las claves y juntos durante mucho tiempo estuvieron trabajando y estudiando para encontrarlas y también las fórmulas de los cadmogramas. Thomas Cohen desde muy joven se interesó por las matemáticas y llegó a ser un excelente matemático. Ya desde muy joven destacó y fue profesor en las escuelas. También destacó entre sus compañeros de universidad. Thomas era ayudante del explorador y al mismo tiempo ejercía de profesor de la Universidad de Oxford y Cambridge. Era propietario de la casa donde vivía y compartía con Edward. Graciela Lafont era una joven que le encantaba recorrer las librerías, le gustaba leer y escribir. Daba también clases en centros educativos junto con su amiga Marta. Graciela y Thomas se conocían desde la universidad y coincidían en trabajos de investigación. Se encontraban a menudo en las cercanías de las universidades de Boston y Howard, donde estudiaron. De joven le gustó el periodismo igual que a su amiga Marta. Graciela Font, ya de profesión periodista y escritora, quiso entrevistar al profesor Edward Klein, pero siempre la rehuía y la evitaba. Fue en el verano de 1954 en París, cuando Thomas acompañaba a Edward Klein, donde Graciela le pide a Thomas que le ayude para entrevistar a Gerd. Graciela, con sus amigos, asistió a todas las conferencias y charlas que el explorador daba sobre el pensamiento y el saber. Con la ayuda de Thomas y su amiga Marta, juntos prepararon la cita. Edward accedió y le concedió la primera entrevista en París. Graciela estaba contenta, lo había logrado. Por fin, Gerd le agradeció su interés y por ello le concedió más entrevistas. También le presentó a Mircea Eliade, el historiador de religiones, pero ella, no satisfecha, le abordó por la calle y Edward le invitó a la casa de Londres para seguir contándole sus aventuras. Graciela invitó a su vez a Thomas para hacerle el favor. Empezaron a salir dando paseos por París. Viajaron a Boston, donde se conocieron como estudiantes. Graciela era italiana y viajaron a Roma. Pasearon por sus calles. Eso sí, montados en Vespa. Volvieron juntos a la casa de Thomas en Londres para ver a Edward. Era una casa grande, con magníficas salas, despachos y salones, pero Edward prefería una habitación sencilla. Según describe Graciela en su novela El viaje de Gerd, la habitación de Edward estaba llena de libros, manuscritos y pergaminos, entre objetos raros y antiguos. Envuelto todo en un ambiente oscuro y polvoriento, tan solo la luz a través de una ventana. Graciela visitó varias veces aquella casa rural y antigua a las afueras de Londres. Durante sus visitas, Edward le reveló y desveló parte de sus secretos, investigaciones y también le contó las aventuras y descubrimientos del explorador. Le mostró las salas donde guardaba su tesoro, sus hallazgos, antigüedades, restos arqueológicos, manuscritos, diagramas mágicos, etc. Le dijo que siempre le interesaron los enigmas y secretos del saber, que viajó por muchas ciudades y desiertos.
Llegó hasta el Tíbet y el Japón, siempre en la búsqueda del conocimiento y el saber ancestral. Le gustaba pasear por las calles solitarias de Kioto. Fue allí, según cuenta, donde empezaron las apariciones de encapuchados que le seguían. Al principio 2, pero luego eran muchos que aparecían y se cruzaban con él. También en las calles de Londres, siempre al acecho, en el mar y en las calles solitarias de las ciudades que visitaba. Sentía que no eran de aquí, parecían seres de ultratumba o seres de otro planeta. Nunca supo si querían arrebatarle los hallazgos o si eran los guardianes de toda esa sabiduría. Temía por su vida, en numerosas ocasiones fue atacado. Se le aparecían a veces a pleno luz de día esos seres extraños, encapuchados. Sufría alucinaciones sobre cuevas llenas de saber. Soñaba con parajes lúgubres y misteriosos. Visualizaba paisajes con una gran mansión vigilada por encapuchados. Por ello, en todos sus viajes se vio acechado y huyendo de los encapuchados. Graciela, después de sus visitas, volvió a su casa de la playa, en Grecia, para escribir el viaje de Gerd. Edward le pidió a Thomas que le acompañara en su nuevo viaje, debido a su enfermedad y por su seguridad. Graciela empezó su libro. Mientras, como le había dicho a Graciela, Edward y Thomas comenzaron juntos su viaje, recorriendo ciudades y desiertos en búsqueda de nuevos hallazgos sobre el saber ancestral. Atravesaron desiertos y colinas, recorrieron muchas ciudades. Pero pronto volvieron a sentir la presencia de esos seres encapuchados. Huyendo de ellos, al final, llegaron al Japón y allí encontraron la paz y la espiritualidad de los conocimientos y del saber. La ciencia y lo tangible se completaron con lo intangible de la vida. Thomas, a su regreso de los viajes de Gerd, fue al encuentro de Graciela, que aún vivía en su casita al lado de la playa. Al recibirlo, Thomas le anunció la muerte de Edward, pero le entregó una carta dirigida a ella. Le decía que la nombraba heredera de todo su legado. Graciela y Thomas quisieron retomar su relación. Pasearon por la playa, recordando tiempos pasados, y volvieron a viajar a Grecia, luego a Roma y también a Boston, con la presencia en sus mentes de Edward. Y como no, regresaron a París. Su amor fue creciendo y consolidándose. Más tarde se dedicaron a jugar en cafeterías a los juegos del saber. Crearon nuevos juegos de mesa y resolvieron cantidades de crucigramas o cadmogramas. Diseñaron las claves para los nuevos juegos basados en los cadmogramas de Gerd.
decidieron organizar exposiciones con todo el material que les había dejado el explorador. Cansados, se retiraron a su casa de la playa y escribieron juntos el segundo libro, Los viajes de Heath y Thomas. A Thomas le diagnosticaron Parkinson y viajaron por última vez a Grecia, al origen de los cosmogramas. Siguieron dando paseos por la playa, envejeciendo juntos y recordando sus viajes. El estado de salud de Thomas empeoró y Graciela le ayudaba a componer los púzles de los cosmogramas. Sus manos temblorosas apenas podían coger las piezas. Cuando murió, ella escribió sus memorias. Incluso volvió allí donde Heath había encontrado los cosmogramas. Sin su amado Thomas, ella seguía jugando con su inseparable amiga Marta. Escribió cuentos de juegos para niños. Daba paseos con su débil caminar, recordando cuando paseaba con Thomas por la playa. Le encantaba pasear por las calles del pueblo cerca a su casa. Pero nunca dejó de leer, ni de escribir en su habitación, junto a la ventana, como había hecho su antecesor y su mentor, Edward. Ya en sus últimos días dejó aquella casita en la playa, según cuenta en sus relatos, y se mudó a otra casa, una más grande, donde guardaba el legado de Heath. Tal vez podría ser esta, tal vez otra, tal vez otra, donde, según cuenta en sus relatos, decía: algunas noches, al asomarme afuera a contemplar el mar desde mi casa, observaba en la orilla, sobre los débiles olas, las siluetas perfiladas por la luz tenue de la luna, de aquellos seres encapuchados, mínimo 2 y nunca más de 8. Temía por mi vida. ¿Quieres tú recoger el conocimiento ancestral e inmortal? Encuentra mi casa y entra sin llamar, pero date prisa, queda poco tiempo.